El libro de Abdías es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento en la Biblia. Es el más corto de todos los libros bíblicos, con solo un capítulo y 21 versículos. A continuación, te proporciono un resumen de la información más relevante sobre este libro. Autor y contexto histórico. Autor: la tradición atribuye este libro al profeta Abdías, cuyo nombre significa siervo de Yahvé. Sin embargo, no se tiene información específica sobre su vida o su origen. Fecha de composición: no se conoce con certeza cuándo fue escrito, pero los estudiosos sugieren que pudo haber sido durante el siglo VI a.C., probablemente después de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios en el 586 a.C. Contexto histórico: el libro se centra en la enemistad entre Edom e Israel, destacando la traición de los edomitas, quienes aprovecharon la destrucción de Jerusalén para saquear la ciudad y oprimir al pueblo judío. Temas principales. Juicio contra Edom. Abdías profetiza el juicio de Dios sobre Edom debido a su arrogancia, violencia y traición contra Judá. Edom, descendiente de Esaú, hermano de Jacob, es considerado un enemigo histórico de Israel. Día del Señor. El Día del Señor es un tema central en el libro. Representa un tiempo de juicio divino no solo contra Edom, sino contra todas las naciones que se oponen a Dios. Restauración de Israel. Abdías concluye con una visión de esperanza y restauración para el pueblo de Dios. Se promete que Judá será restaurada y que el reino de Dios prevalecerá. Estructura del libro. Versículos 1 a 9, profecía del juicio contra Edom. Versículos 10 a 14, los pecados de Edom, especialmente su traición contra Judá. Versículos 15 a 21, el día del Señor y la futura restauración de Israel. Importancia teológica. El libro de Abdías destaca la soberanía de Dios y su justicia en la historia. Subraya que Dios juzga a las naciones por sus acciones, especialmente cuando oprimen a su pueblo. La fidelidad de Dios a su pacto con Israel asegura la restauración final de su pueblo. Las relaciones fraternas, como la de Jacob y Esaú, tienen un significado profundo en el contexto del plan redentor de Dios. Relación con otros libros de la Biblia. Paralelismos con otros profetas. Abdías comparte temas con libros como Amós, Joel e Isaías, que también condenan a Edom y anuncian el juicio de las naciones. Historia de Esaú y Jacob. La enemistad entre Edom e Israel remonta a la historia de los hermanos Esaú y Jacob en el libro de Génesis. Aplicación práctica. El mensaje de Abdías sigue siendo relevante para los creyentes hoy, ya que aborda temas como la justicia de Dios, las consecuencias del orgullo y la traición, la esperanza en la soberanía de Dios y en su plan redentor para su pueblo. Significado del conflicto entre Edom e Israel. Raíces históricas y simbólicas. La enemistad entre Edom, descendientes de Esaú, e Israel, descendientes de Jacob, simboliza una relación fracturada entre hermanos. Este conflicto no solo es político y territorial, sino profundamente espiritual, reflejando la lucha entre orgullo, arrogancia y el propósito divino. Edom como símbolo universal. Aunque Abdías se dirige directamente a Edom, muchos teólogos consideran que este pueblo representa a todas las naciones que actúan con injusticia, indiferencia o traición hacia el pueblo de Dios. Así, el mensaje tiene una dimensión universal. Detalles sobre el juicio contra Edom. Ubicación geográfica y seguridad aparente. Edom estaba ubicado en una región montañosa, el monte Seir, y sus ciudades, como Petra, eran conocidas por ser fortalezas casi inexpugnables. Este terreno difícil daba a los edomitas una falsa sensación de invulnerabilidad, lo que Abdías denuncia como orgullo desenfrenado, versículos 3 a 4. Razones específicas del juicio. Abdías enumera las acciones de Edom contra Judá, como no ayudar a sus hermanos en tiempos de necesidad, aprovecharse de la destrucción de Jerusalén para saquearla, entregar a los fugitivos de Judá a sus enemigos. El concepto del Día del Señor.
Un día de juicio y restauración, el día del Señor en Abdías es tanto un día de retribución para los opresores como un día de salvación para el pueblo de Dios. Se describe como un evento inevitable y universal en el que las naciones cosecharán lo que han sembrado. Inversión de roles, en este día, los opresores serán derribados y humillados, mientras que el pueblo de Dios será restaurado y exaltado. Es una inversión del orden injusto de las cosas. La restauración de Israel y el reino de Dios. Promesa de expansión. Abdías habla de cómo Israel poseerá las tierras de Edom y de otras naciones vecinas. Esto no es solo un mensaje de restauración territorial, sino también un anuncio de la expansión del reino de Dios en el mundo. Visión mesiánica. Algunos comentaristas ven en Abdías un atisbo del reino mesiánico, donde la justicia y el gobierno de Dios serán plenos. Este mensaje conecta con las promesas más amplias de los profetas sobre la llegada de un tiempo de paz y justicia universales. Uso literario y estilo. Brevedad y fuerza. Aunque es el libro más corto de la Biblia, Abdías es directo y contundente. Su lenguaje poético y profético es rico en imágenes, como la caída de Edom desde su altura, simbolizando su humillación. Las naciones bebiendo la ira de Dios como de una copa. La descripción de Israel como un fuego que consume a Edom como paja. Paralelismo con otros profetas, se observa una fuerte relación con Amós 1, 11-12, donde también se condena a Edom, y con Jeremías 49, 7-22, que incluye profecías similares contra este pueblo. Perspectiva histórica. Edom después de Abdías. Con el tiempo, Edom como nación fue disminuyendo en importancia. Fue conquistada por los nabateos y más tarde absorbida en parte por el reino asmoneo en el siglo II a.C. Esto puede interpretarse como el cumplimiento de las palabras de Abdías. Impacto en la tradición judía y cristiana. En el judaísmo y el cristianismo, Edom ha sido visto como un símbolo de la oposición a Dios, con interpretaciones alegóricas que lo relacionan con el orgullo humano y la injusticia en general. Aplicaciones espirituales adicionales. El peligro del orgullo. Edom ejemplifica cómo el orgullo puede cegar a una nación o a una persona, llevándola a confiar en su propia fuerza en lugar de en Dios. La responsabilidad hacia otros. El comportamiento de Edom nos recuerda que tenemos una responsabilidad de actuar con justicia y compasión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están en necesidad. La certeza del juicio de Dios. Abdías enseña que nadie está por encima de la justicia divina, pero también que Dios es fiel a sus promesas de restauración para su pueblo.